Hola traders, análisis de la semana del 23 de octubre, grabamos esto hacia las 11 de la mañana hora de Madrid. Una semana en la que vamos a tener datos, salidas de noticias importantes. Tenemos el jueves salidas de tipos de la BCE, vamos a tener mañana los PMIs adelantados y a lo largo de la semana y terminando en el viernes tendremos datos macro de España. Mientras tanto, ya tenemos aquí los escenarios bajistas de las bolsas que veníamos anticipando, que han roto ya niveles clave y nos pueden ofrecer correcciones, caídas más profundas en las próximas semanas. Y lo iremos analizando aquí como siempre. Vamos a verlo todo con detalle, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, darle a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada lunes cuando emitimos este vídeo aquí en el canal de IG. Vamos a ver el calendario de noticias comenzando con lo ocurrido la semana pasada. Comencemos la semana pasada el martes, donde hubo un cierto repunte en la venta retail en Estados Unidos, sorprendió algo al mercado. El miércoles tuvimos salida del PIB en China, también sorprendió favorablemente al mercado. Podemos ver cómo se esperaba el 4,5 y finalmente fue el 4,9, es decir, algo mejor de lo esperado ese PIB, ese crecimiento económico de la economía china. Sus ventas minoristas también sorprendieron al alza y sus datos de empleo también mejoraron. No obstante, luego veremos en el gráfico que eso no ha ayudado a rebotar a la bolsa china, que sigue en un escenario de posible caída libre, ¿no? de posible caída importante. Tuvimos también los IPCs finales en la zona euro, sin grandes cambios, no hubo sorpresas, coincidieron con los adelantados, y tuvimos también la salida de permisos de nueva construcción de viviendas en Estados Unidos, que continúa un suave ascenso desde hace unos meses, y luego comentaré un poquito más este detalle. El jueves, solicitudes de desempleo en Estados Unidos. No me ha cargado el gráfico, pero vamos, mejor de lo esperado, y nos están llegando datos de que la economía americana pues se está comportando relativamente bien, incluso mucho mejor de lo esperado para este escenario de tipos, ¿no? Salió también ese mismo día, el jueves, las ventas de viviendas de segunda mano, que como podemos ver, a pesar del repunte que se produjo en primavera, continúa su proceso de caídas. Es decir, tenemos ahí un tema curioso, y es que si bien la construcción de nueva vivienda en Estados Unidos está subiendo, la venta de viviendas de segunda mano está cayendo. ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, estamos en un escenario de tipos de interés elevados, ¿no? Más elevados en décadas. Y eso está provocando que la gente que compra viviendas de segunda mano esté teniendo dificultades para acceder al crédito, o se plantee más de 2 veces, reflexione bien antes de cambiar de vivienda a una vivienda de segunda mano. Sin embargo, el inventario de viviendas en Estados Unidos sigue teniendo tensiones en la oferta, es decir, hay menos oferta de la que en un escenario normal o de tipos normales o de inflación normal debería haber, ¿no? Y eso está llevando a la situación de que los constructores están preparando el inventario para el nuevo ciclo, ¿vale? Es decir, traslada un mensaje de fortaleza en el largo plazo y de debilidad en el corto plazo. Fortaleza en el largo plazo con la construcción de nuevas viviendas, debilidad en el corto plazo con la caída en las ventas de vivienda de segunda mano. El viernes tuvimos el IPC en Japón, 2,8 el core, la inflación subyacente, elevada para lo que son los estándares japonesas, controlada para lo que están siendo los estándares de las economías occidentales. Ventas minoristas en el Reino Unido, que provocó sorpresa porque han sido mucho peor de lo esperado, casi un 1% en caídas mes a mes en las ventas minoristas. Problemas para la economía del Reino Unido, el Brexit les está costando una digestión complicada, elevadísima inflación, ventas minoristas cayendo, bueno, tienen graves problemas para encontrar su modelo de crecimiento económico para los próximos años. Vamos con lo que se espera para esta semana, una semana que, como decía en la introducción, viene cargada de noticias importantes. Vamos a empezar por el martes. Mañana martes saldrán los PMIs de las principales economías. En esos PMIs son los PMIs adelantados, pero veremos si nos anticipan que continúa cierta recuperación
en el pesimismo, tanto manufacturero como el sector servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos como en el Reino Unido, y puede provocar cierta volatilidad a lo largo de la salida del martes. Si bien, en mi opinión, yo creo que los datos que van a venir de los PMIs están medianamente descontados en el escenario correctivo que tenemos actualmente. Por lo tanto, precaución la habitual en esos minutos, en los minutos posteriores al lanzamiento de esas noticias, pero probablemente no inclinen la balanza en los movimientos técnicos que estamos viendo en estas semanas y en las siguientes semanas más adelante. El miércoles el IFO alemán también esperamos que salga, que es otra encuesta de sentimiento económico. También suele provocar volatilidad en su salida, se mira mucho y estamos viendo cómo se degrada a lo largo de pues realmente del último año y medio, ¿no? Sin embargo, la predicción el consenso de los analistas es de que se estabilice en el nivel actual y veremos si eso sucede. Ese día el miércoles también salen los tipos en Canadá, que se espera que se mantengan en el 5%. Y el jueves, vamos directamente ya con el jueves, esperamos que salgan inicialmente los datos de desempleo de España a las 9 de la mañana aproximadamente. Se espera que los datos de empleo continúen mejorando. Y la noticia más importante de la semana será la publicación, la salida de tipos del Banco Central Europeo, que se espera hacia las 2:15 del mediodía, hora central europea. Se espera que se mantenga. El escenario de tipos el Banco Central Europeo en los últimos meses será de continuar con las subidas hasta tener la inflación más controlada. Sin embargo, si nos vamos a los mercados de bonos de renta fija, vemos que el mercado ha ido aumentando las rentabilidades esperadas en el mercado de bonos, ¿vale? Es decir, han subido los tipos de interés en términos reales por parte del mercado. Eso está llevando a que los bancos centrales no tengan tanta necesidad de continuar subiendo los tipos, porque lo está haciendo el mercado por ellos ahora mismo. Esta es la razón por la cual el consenso de mercado ahora mismo espera, al contrario de lo que se esperaba hace un par de semanas o quizá algo más, que los tipos de interés se mantengan esta semana en el 4,5. Si sorprendiera y mantuviera el 4,75, que es lo que digo, lo que se esperaba hace varias semanas, y subieran un cuartillo de punto al 4,75, podría provocar una caída en el corto plazo de las bolsas y profundizar las correcciones que luego vamos a ver en el gráfico. Así que mucha precaución con esta salida de tipos, porque puede traer sorpresas, no solo por el dato en sí, sino luego lo que más adelante en la rueda de prensa, que se produce como media hora después, hacia las 2:45, los mensajes subliminales o directos que puede estar trasladando Christine Lagarde. Ese día a las 2:30 sale el PIB adelantado en Estados Unidos, que fijaos qué repunte se espera anualizado. Se espera que suba por encima del 4%, lo cual es muchísimo para una economía como la de Estados Unidos, en un entorno donde se habla de subida de tipos de interés y por lo tanto de posible generación de recesión económica por esa subida de tipos de interés. Pues bueno, de momento ese no va a ser el escenario. Se espera que suba hasta por encima del 4%. Veremos si es así. Y además hemos visto también en semanas pasadas cómo continúa semana a semana mejorando las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Hay cada vez menos solicitudes de desempleo en Estados Unidos, lo cual nos lleva a pensar, o es fácil concluir, que el empleo sigue fuerte en ese país, en esa economía. El viernes debemos esperar la salida del PIB en España, el trimestral, que si bien se espera que esté en el rango negativo, vamos a fijarnos en un artículo publicado hoy en El Confidencial que dice: España ya afronta un riesgo real de contracción económica en este trimestre, y hace mención a las indicaciones o a los indicadores o previsiones en tiempo real de la AIREF. La AIREF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en sus indicadores anticipa que podría caer el PIB en el siguiente trimestre nada menos que el 0,2%, lo que sería la primera corrección o la primera contracción desde el final de la pandemia, ¿no? Esto lo achacan a que los indicadores de septiembre ya están mostrando una debilidad significativa en la economía española, que ha habido una caída en ventas de comercio de nada menos que un 6%, debido sobre todo a la reducción, a la disminución del gasto de los hogares. Hay menos ahorro,
debido sobre todo a la subida de tipos de interés y a que se ha ido consumiendo el ahorro generado durante la pandemia. Ha caído también la facturación de las empresas, nada menos que un 2%, y hay contracción, hay pesimismo en la industria, como llevan indicando los PMIs, especialmente el PMI español, que está especialmente pesimista, ¿no? Y no acompaña la exportación. Nuestro principal destino de exportación es la Unión Europea. Están comprando menos también y la exportación española pues está mostrando debilidades, ¿no? Es verdad que estos mismos expertos confían en una mejora económica a partir del primer trimestre del 2024, impulsada por el crecimiento de la demanda interna, gracias a salarios más altos y a una moderada inflación, aunque es lógico que esto es incierto porque nadie tiene todavía del todo claro cuál puede ser la evolución de la inflación en los próximos meses. Encima tenemos un escenario de posible subida del precio del crudo que, si se establece por encima de los $100 el barril, pues podría generar nuevas tensiones inflacionistas, ¿no? No olvidemos que la IREF la elige el Congreso, que bueno, en el escenario político actual es básicamente lo mismo decir que la elige el gobierno y sus socios de gobierno. Por lo tanto, el hecho de que esta autoridad supuestamente independiente de responsabilidad fiscal esté indicando que viene PIB negativo, pues podría ser un preaviso bastante importante en las noticias que van a venir en los próximos meses de frenazo, ¿no? España es una economía con crecimientos muy volátiles, en la que cuando hay crecimiento crece con más rapidez que el resto de economías de su entorno, pero mucho más débil en sus bases económicas y por lo tanto antes incluso de que se aprecie el frenazo en otras economías europeas, aquí puede notarse antes y de forma mucho más profunda y con generación de desempleo mucho más rápido, ¿no? Vamos a ver los gráficos que nos están diciendo, empezando por los índices, comenzando con el índice americano SP500, donde podemos ver que en estos momentos la corrección está profundizando. Vemos esta rama bajista de todo lo que es esta corrección en zigzag, ahora mismo enfrentándose al 4200, pero lo cierto es que el escenario bajista es el más probable ahora mismo. Va a tantear el 4200, pero en mi opinión la debilidad que demuestra este movimiento, en el que los escenarios de mínimos bajistas y máximos bajistas son continuos, podemos ver fácilmente el 4200 por debajo, el SP500 por debajo del 4200, ¿no? El Nasdaq, mucho mejor comportamiento relativo, pero este escenario bajista continúa. Va a tantear probablemente también el 14.500, perdón, en cualquier momento, pero es probable que alcance esta parte del canal con relativa facilidad. Es verdad que en cuanto a profundidad de la corrección no es tan profunda como la del SP500, regreso un momento al SP500 para ver que prácticamente estamos a niveles de primavera del 2023 e incluso me atrevería a decir de inicios del 2023, ¿no? Lo que podría llevarnos a un escenario casi de año perdido en toda esta tendencia, ¿no? Eso demuestra que esta corrección es mucho más profunda que la del Nasdaq y podría ser todavía más profunda si perdemos el 4200. El Russell, mucho más débil todavía. Fijaos que está comenzando a perder un soporte importante del 1700. Estos tipos de interés tan elevados pues le está llevando el escenario, el Russell, a no caída libre porque todavía tenemos soportes ahí que lo aguantan, pero sí a un escenario especialmente bajista. De los tres índices americanos que analizamos, es sin duda el más bajista ahora mismo. Vámonos con la bolsa europea, comenzando con la bolsa alemana. Fijaos también, ya avisaba la semana pasada de que era más probable el movimiento bajista tras este retroceso que se produjo al nivel 15.500 y se ha comportado de manera técnicamente impecable, rebotando en ese nivel 15.500 y continuando la rama bajista. Ahora mismo se enfrenta a un soporte inicial relativo en torno a los 14.600, pero el escenario, en mi opinión, técnicamente es bajista para el DAX. Voy a pasar un momento al IBEX antes de pasar al FTSE.
que se está viendo arrastrado por el DAX. Fijaos, ha perdido este mínimo relativo. También avisaba la semana pasada de que si caía el DAX, continuaban las caídas del DAX, aunque el comportamiento relativo del IBEX estaba siendo mejor porque estaba dentro de este rango, en la parte media de este rango, sin embargo, se iba a ver sí o sí arrastrado por el DAX, y es lo que ha ocurrido, y ese arrastre le ha llevado a perder este nivel, y ahora mismo incluso llegando a perder, si cierra por debajo del 9000, podríamos dar por perdido el nivel 9000. Por lo tanto, escenario, en mi opinión, bajista en el IBEX 35, con un mínimo, con un soporte como muy cercano en torno al 8800. Regreso un momento al FTSE, no me lo quiero saltar, pero quería hablar del DAX y del IBEX de forma conjunta por esa correlación que llevaban. El FTSE, en cambio, está en entorno completamente lateral. Es verdad, caídas potentes en los últimos días, pero que no cambian este escenario lateral y absolutamente correctivo y sin dirección que lleva marcando desde hace muchísimo tiempo. Japón, también escenario correctivo con este canal bajista. Ahora mismo lo más probable es que alcance este nivel, incluso que le pueda superar en algún momento. Y si nos fijamos en la bolsa china, podemos ver eso, que a pesar de que esos datos macro recientes pues nos trasladan la sensación de que la economía china quizá no está tan mal como parece, pero en realidad hay otros indicadores que les preocupan, ¿no? El ahorro, les preocupan también el sector inmobiliario, y ahora mismo podemos ver cómo perdió ese soporte de forma definitiva y está fuertemente bajista la bolsa china. Si nos vamos con las divisas, alguien podría pensar que el dólar ha perdido fortaleza, y es verdad que esta tendencia que venía siendo relativamente sana, ahora mismo pues está en una corrección lateral, en un escenario lateral, este aspecto triangular, que realmente es fruto del compás de espera que se está generando a la espera de ver si realmente los tipos de interés suben o pausan. El mercado se está tomando esta pausa, pero no invalida para nada el escenario alcista. En mi opinión, el hecho de que esta pausa sea manteniendo los niveles y que el dólar no esté realizando una corrección profunda, lo que me traslada es que hay fortaleza relativa del dólar y por lo tanto es más probable que arranque de nuevo la tendencia alcista en cuanto se aclare el escenario de tipos de interés. Lo mismo pero a la inversa con el euro dólar. No invalida el escenario bajista esta corrección, al contrario, el hecho de que se esté realizando un pequeño rango entre el 1.05 y el 1.06 refuerza la idea de retomar la tendencia bajista en cualquier momento. Lo mismo con la libra dólar y lo mismo con el dólar yen, solo que en este caso cerca de ese máximo histórico. Pero está aplanado, está golpeando el techo constantemente de esa resistencia, lo cual me lleva a pensar que sin duda en cualquier momento se puede producir un ataque, superar ese máximo y realizar un rally alcista. Tenemos que estar muy atentos. Si se produjera esa rotura y un posterior retroceso, podría dar una señal de movimiento alcista en el dólar yen. Dólar franco suizo, vemos una corrección frente al dólar mucho más profunda, pero no invalida todavía este escenario de esta rama alcista. Es decir, podríamos encontrarnos un nuevo inicio de tendencia alcista, pero mucho más débil. Es decir, esta corrección es tan profunda que antes de pensar en un rebote alcista en cualquier momento, tendríamos que esperar mayor confirmación por parte de la cotización. Si nos vamos a las criptos, veremos que el Bitcoin ha atacado el 30.000, ha abandonado el 28.000, y el hecho de que esté iniciando este viaje alcista hacia la resistencia en torno a 31.100, pues es señal de fortaleza, porque esta cotización la estamos viendo en dólares, y el hecho de que esté en dólares y el dólar esté manteniendo su fortaleza y aún así el Bitcoin suba, pues traslada una fortaleza intrínseca en el Bitcoin, con lo cual quizás veamos en los próximos días un ataque a los 31.000. Materias primas, comencemos con el crudo, donde esta corrección continúa, pero ahora mismo el escenario alcista es el más probable, con un primer ataque a los 94.000, y ojo, como decía en mi análisis macro, si rompe este nivel de los 94, podría visitar fácilmente los 100,
105 con relativa facilidad. No es un escenario inmediato, antes tiene que superar esta resistencia que es relativamente importante y sobre todo no olvidemos que el crudo tiene cierta manipulación geopolítica, hay que ver el escenario geopolítico cómo evolucionan los países de la OPEP, a ver si van a desear un crudo por encima de los 100 interviniendo en la producción o por el contrario pues no quieren aumentar el escenario inflacionista, ¿no? A nivel mundial. Y si nos vamos al oro, pues vemos esa vuelta en V tan complicada técnicamente que si bien no inicia tendencia alcista todavía, porque no podemos, esta vuelta en V no ha dado tiempo para que dibuje un escenario alcista, pero sí que hay algunos indicadores, voy a mostrar uno como es el Ichimoku, sí que hay algunos indicadores que podrían estar indicando el final de este entorno bajista en el oro. Podemos ver, todavía es pronto, y tendremos que ir confirmando en próximas semanas, pero vemos cómo la nube se está dando la vuelta, el Chinkou ha atravesado la nube y cómo el precio se ha colocado por encima de la nube también, ¿no? Si este escenario se mantiene, reforzaría el escenario alcista en el oro. Ahora no tenemos tiempo de explicar todos los aspectos de este indicador del Ichimoku, pero si tenéis curiosidad en conocer cómo uso el Ichimoku en mi análisis, podéis visitar mi canal de YouTube y veréis que el último Profit Factor, mi último directo, hablé de este indicador. Vamos con el cobre, por último, donde podemos ver que poco a poco el escenario bajista se va reforzando y si pierde este soporte, ese escenario bajista se vería reforzado y si utilizamos el Ichimoku también podemos ver cómo poco a poco la nube se ha colocado en color rojo, escenario bajista, y como el Chinkou, que es esta línea, ahora mismo el camino más despejado que tiene es el bajista, con lo cual es probable, voy a quitar el Ichimoku para limpiar el gráfico, es probable que este ataque a soporte se refuerce y en las próximas semanas veamos un cobre en niveles más bajos. Lo dicho, mucha precaución esta semana con la salida sobre todo la salida de tipos de interés, también algo mañana con las salidas de los PMIs. Vamos a ver si eso anima algo las divisas tras la publicación de los tipos de interés y volvemos a ver tendencias alcistas en el dólar y bajistas en el euro dólar y libra dólar. Y mucha precaución con los índices, todos los índices bursátiles del mundo, porque ese escenario correctivo bajista es ya una realidad y lo más probable es que veamos las bolsas en niveles más bajos en próximas semanas. Ha sido un placer estar con vosotros esta semana, una vez más. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen el próximo lunes y podamos hacer juntos el seguimiento de todos estos activos. Un placer, feliz semana. Hasta luego.